En la entrevista del día seguimos nosotros acompañando su jornada desde 5 días televisión y hoy nos visita y queremos aprovechar un poco también la presencia del doctor Miguel Ángel Almada. Él es abogado de la empresa IT en este conflicto entre banco y proveedora de software para que nos ayude a entender y podamos dejar también una entrevista donde podamos esclarecer ciertos puntos como tal. Doctor, gracias por la visita. Buen día, un placer estar contigo, Juan Pablo. Bueno, ¿esto cómo nace y si podemos hacer un pequeño relato de esta historia para que la gente pueda entender? A veces está muy esto en un pequeño microclima de ciertas personas que no entienden. Cuando se hace mediático y sale a la luz pública, hay gente que no comprende muy bien qué es lo que pasa. ¿Cómo podemos explicar esto? Lo vamos a hacer en sencillo. Hace 21 años firmamos un contrato de licencia con el Banco Atlas por el cual nosotros le permitimos usar nuestro software que se llama ITGF como core bancario. El core bancario es el corazón del banco, el que hace funcionar todos los sistemas informáticos del banco. Lo que ocurrió es que un par de años atrás nosotros empezamos a ver de que el uso que el banco estaba haciendo del software no se correspondía con las instrucciones de uso que estaban en el contrato. Originales. Original. Entonces les animamos a conversar acerca de cómo sanear el contrato, ni siquiera el uso. O sea, si quieren usarlo de esta forma, ok, pero tenemos que adaptar el contrato al uso que se está haciendo. Ellos nos respondieron con evasivas, negativas, hasta que nosotros elevamos el tono del reclamo. El año pasado logramos convencerles de hacer una revisión conjunta del software para constatar los incumplimientos que nosotros asegurábamos que existían y ellos aseguraban que no. Hicimos esa revisión y constatamos efectivamente dos grandes incumplimientos. El primer incumplimiento, que ellos hicieron desarrollos por encima de nuestro software sin nuestro permiso. Y el segundo incumplimiento, que nosotros le dimos el software con los códigos de fuente abiertos, para que ellos puedan desarrollar el material por sus propios medios. Pero ese mejoramiento. Pero ese código fuente, como es el corazón y el secreto mejor guardado de cualquier software, está ceñido a unas reglas de seguridad de que solamente determinadas personas, en determinadas circunstancias, en determinado ambiente, pueden visualizarlo, para no copiarlo, pues. Claro. Entonces, lo que constatamos es de que esas reglas no eran cumplidas, de que el uso de nuestro código fuente fue bastante promiscuo. Entonces, concretamente hay dos motivos de reclamo. Uno, el hiperdesarrollo de software sin homologación nuestra. Y por otro lado, las graves deficiencias de seguridad que advertimos en el manejo de nuestros códigos fuentes. Que a esta altura, en realidad, viendo un poco cómo se ha desarrollado eso, no sabemos en qué pudo haber terminado esos códigos, ¿no? También. No sabemos, y eso es lo que más nos preocupa. Pero en nuestro ánimo conciliatorio con el banco, nosotros le propusimos como borrón y cuenta nueva. Vamos a firmar un nuevo contrato por el cual vos te vas a ceñir a ciertas reglas de conducta y ahora vas a cumplir esas reglas de conducta de que determinadas personas solamente pueden acceder a esos códigos. Lo cual consideramos un reclamo completamente razonable el nuestro. No le estamos diciendo no podés seguir usando, sino usarlo de una forma ordenada, ¿verdad? Esto me lleva también a consultar, porque somos muy pocos, y hago un poco una generalización en torno a la práctica del compliance, ¿no? ¿Han tenido ustedes también manuales de procedimiento, todas esas cuestiones? ¿Eso estaba asegurado, doctor? Totalmente. Junto con el software, propiamente dicho, se entregó un manual de instrucciones a todos nuestros clientes, al Banco Atlas en particular, donde se establecía cuáles eran las reglas de uso del software y cuáles eran las herramientas de seguridad que debía tener el acceso a las fuentes del software. Aparte de eso, nosotros, IT, está adherido a una serie de ISOs de seguridad que son patrones de seguridad que están por encima de la norma, y a medida que nosotros íbamos certificando, le íbamos adecuando, íbamos informando también a nuestros clientes: mira, estos son los criterios de seguridad a los que yo me he comprometido frente a mi certificador y a los que mi software también tiene que estar
comprometido. Bueno, nada de eso se cumplió, Juan Pablo. ¿Existen documentación de todos esos procesos cada cierto tiempo? Totalmente. Porque es importante conocer también, doctor, en el sentido de que normalmente las empresas con esos estándares internacionales tienen cierto tiempo y protocolos que van juntando en la carpeta esas cuestiones de mejoramientos, actualizaciones y todo ese proceso. ¿No se dieron cuenta en ningún momento de este proceso? Nosotros este reclamo lo venimos haciendo hace muchos años, Juan Pablo. Nunca quisimos mediatizarlo porque no estaba en nuestro interés de que algo tan sensible como el manejo irregular de un código fuente por parte de una entidad financiera tenga que hacerse público, tenga que hacerse mediático. Lo veníamos conversando o tratando de conversar con ellos. No encontramos nunca eco favorable en siquiera sentarnos a dialogar. Hasta que a finales del año pasado por fin conseguimos hacer una revisión, como te comenté, del software, constatamos las anomalías y este año les dijimos, bueno, ante estas anomalías constatadas, tenemos que definitivamente sentarnos a redactar de vuelta el contrato. Cuando hablamos un poco de lo que es este caso, porque yo creo que es un caso de estudio, va a quedar justamente como una jurisprudencia y precedente también en este contexto, doctor, el hecho de cómo se llega a ese monto. Vi algunas entrevistas, estuve recorriendo algunos medios y me parece interesante explicar también a la audiencia cuando se habla un poco sobre el tema de propiedad intelectual, derecho de autor y todas esas cuestiones, a veces esos montos son montos testimoniales que en el acuerdo llegan tal vez en alguna cifra acorde entre las partes. ¿Por qué 70 millones de dólares? Bueno, ese es un monto que surge de aplicar los criterios de cálculo que utilizaron tribunales arbitrales en pleitos precedentes en los que ITI fue protagonista, similares a este. Criterios de cálculo utilizaron los tribunales arbitrales para determinar un monto de resarcimiento. Extrapolando esos criterios de cálculo que están en sendos laudos arbitrales a la realidad de este incumplimiento, con 37.886 líneas de código adulteradas, más de 50 personas accediendo a nuestros códigos fuentes sin autorización, usando esa regla de cálculo, el monto gira en torno a los 70 millones de dólares de indemnización. No estamos hablando de comprar el software. Ese es el precio del resarcimiento por el uso irregular de una obra protegida. Que posteriormente eso me imagino que va a llegar a un equilibrio en el caso de que en estos momentos están en un proceso de arbitraje, ¿no? En este momento hemos concluido el proceso de mediación la semana pasada. Cada parte pues tendrá la opción de recurrir a la instancia que corresponda, ya sea la arbitral o la justicia ordinaria. Nosotros seguimos animados en que podamos seguir conversando con el Banco Atlas y llegar a una solución razonable a este diferendo, ¿verdad? Y confiamos que así va a ser. Esa es un poco la esperanza. Sí. En el caso que no se dé, ¿cómo sería el proceder? Para que la gente pueda entender un poco y principalmente los usuarios del Banco Atlas, que me imagino que se estarán con la pregunta grande, ¿qué va a pasar posterior a esto, no? Nosotros le hemos puesto por escrito al Banco Atlas, al superintendente de bancos, y a quien haga falta también se lo vamos a poner por escrito, de que nosotros no vamos a realizar ninguna afectación en el uso de nuestro core, de nuestro software. Este es un diferendo que tenemos con el Banco Atlas, no con los clientes del Banco Atlas y mucho menos con el sistema financiero. En caso de que no lleguemos a un acuerdo, pues tendremos que dilucidar esta controversia ante los tribunales o juzgados competentes y allí se verá qué ocurre. En el proceder de la justicia paraguaya, normalmente eso puede llevar mucho tiempo. Sí, nuestro promedio de litigio en sede arbitral oscila los 4 años para tener un laudo arbitral de primera instancia, ¿verdad? Pero bueno, si hay que tomarse ese tiempo, nos lo tomaremos, ¿verdad? Pero lo que está claro es que nosotros no vamos a resignar derechos que consideramos que están consagrados y son nuestros. De hecho, lo hemos hecho valer ya en 2 arbitrajes precedentes y hemos ganado esos arbitrajes. O sea, venimos no solamente con un optimismo, sino con la certeza de haber ganado ya pleitos similares y de una entidad de daño muchísimo menor a este. Claro.
Doctora Amada, ¿qué queda como una suerte de aprendizaje un poco de este proceso? Todavía están, me imagino que sentados y reuniéndose en reuniones tras reuniones, esperando ahora la respuesta de todo esto. Pero ¿qué deja como aprendizaje un poco esta situación en particular? Lo que deja como aprendizaje es lo importante que resulta en regular bien los derechos de propiedad intelectual en los contratos. Acordate que, si bien es cierto, los derechos de propiedad intelectual están muy protegidos en nuestro país, la clave está en saber redactar los contratos. Porque la particularidad que tienen este tipo de derechos es algo que en ese conjunto de derechos se llama independencia de los derechos. Es decir, yo tengo que describir exactamente en los contratos qué se puede o qué no se puede hacer. Cualquier silencio del contrato es entendido en favor del titular de derechos. Es así. Del titular de derechos. O sea, acá indubio pro autoris. Así es. En consecuencia, yo lo que siempre recomiendo a mis alumnos en la cátedra de propiedad intelectual es de que cuando les toca estar del lado del usuario de una obra protegida, pongan todo. Porque lo que no ponen, no vale decir, no, es que se infiere, es que no se infiere nada. En derecho de autor no se infiere nada. Si no está, no está. ¿Verdad? Eso es importante también dejar un poco como elemento. Estamos todos muy pendientes de lo que va a suceder con este tema. Ojalá que muy auspicioso sea el devenir al final de todo este proceso y que lleguen a un acuerdo, ¿no? Confiamos que así va a ser, Juan Pablo. O sea que esto ya tiene seguramente días nada más para llegar a un acuerdo y que esto pueda funcionar. Y por sobre todo lo otro que decía, y me parece que es importante dejar como una suerte de reflexión de cuidar el tema, ¿no?, de los contratos. A veces pensamos que los profesionales del derecho son molestosos, pero en estos casos son bastante importantes, ¿no? Totalmente. Acá se puede ver la importancia de un contrato bien o mal redactado. Gracias, doctor Miguel Almada. Un placer. El doctor Miguel Almada, director legal de ITI, visitándonos también aquí en 5 Días Televisión, siguiendo un poco paso a paso de lo que está sucediendo con este caso que va a dejar jurisprudencia y que queremos también compartir con la audiencia. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más aquí en 5 Días Televisión.